que me quieran acompañar, allí Hebreos capítulo 11, la Galería de la Fe, a partir del versículo 27. En realidad solo por ahora vamos a leer el versículo 27, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo quiero que tengan presente este versículo, y ahora de manera resumida quiero contarles que hace 5 años comenzamos un camino difícil. Nuestra hijita fue diagnosticada con 2 años y medio con leucemia linfoblástica aguda, o linfoide, en algunos países se llama así, del tipo B, y entonces hizo el tratamiento tradicional, convencional, con un bloque de quimioterapia en un intervalo de 1 mes. Tuvo que pasar por 6 bloques, porque ya entró, digamos, en el rango de alto riesgo, y se evaluó en primera instancia si era necesario tener un trasplante de médula ósea, pero como ella era cromosoma Filadelfia negativo, no requería trasplante en principio. Su médula, al no tener una falla en los cromosomas, una falla genética, podían intentar limpiarla de la enfermedad y bueno, ver que siga todo bien. Es así que pasaron 6 meses, concluyó el ciclo de quimioterapia, le dieron el alta, y los restantes 6 meses fueron de recuperarse, de sentirse bien, hasta que luego al 6.º mes, ya habiendo superado la etapa de mantenimiento, ella tiene su primer recaída. En esta oportunidad fue extramedular, comenzaron a salir unas pelotitas en la cabeza, unos nódulos, y entonces allí se mandó a analizar y se confirmó que la leucemia había vuelto de manera extramedular. Se hizo una punción de médula y se confirmó presencia de la enfermedad en la médula, así que volvió a hacer por segunda vez el tratamiento de quimio, y ya se evaluó la posibilidad de un trasplante, pero ni su hermana mayor ni su hermano menor, ella es la del medio, eran compatibles, así que se intentó una vez más seguir adelante sin el trasplante. La enfermedad volvió en tercera recaída, y ahí, resumiendo la historia, se complicaron las cosas. Se intentó llegar a un trasplante haploidéntico de mamá o de papá, y no se pudo lograr porque en medio de el tratamiento la enfermedad extramedular se disparó. La enfermedad medular pudo ser controlada ya no con quimioterapia, sino con inmunoterapia, una medicación que se llama blinatumomab, y ella la recibió en 2 ciclos. La médula logró reducirse al 0% de presencia de enfermedad, y entonces allí de repente lo que empezó a desbordar, como les decía, fue lo extramedular. Comenzaron 2, 3 nódulos prominentes en su cabecita, 2 en el cuello, y bueno, llegó un punto ya en el día 30 de la infusión del segundo ciclo de la blinatumomab. Ella empezó a sentir dolor fuerte de cabeza, y cuando pueden hacerle una tomografía, encuentran que hay también presencia de la enfermedad extramedular dentro, o sea, de los nódulos que se salían para afuera, pasaron para adentro, no llegaron, digamos, a alojarse, a romper el hueso y alojarse adentro del cráneo, pero sí en las cavidades detrás de los ojitos estaba la presencia de la enfermedad. Entonces nos dijeron los médicos que en esas condiciones no podía avanzar el trasplante, y que lo único que había para hacer era volver a casa y esperar el desenlace, seguir con cuidados paliativos. Y es así que conectamos para poder intentar una inmunoterapia un poquito diferente, donde se modifican en un laboratorio sus linfocitos T, y esa terapia era en Estados Unidos o en España. Entonces
pudimos tener una entrevista con los médicos de España, evaluaron el caso, nos dijeron que este tipo de terapia que se llama CAR-T o CAR-T en inglés, era efectivo también para lo extramedular. Entonces que había posibilidades de atender a Emily, pero que había que correr contrarreloj para poder llegar. Teníamos un plazo de 15 días para juntar una cantidad de dinero exorbitante, y bueno, Dios tocó corazones, abrió puertas, se pudo juntar el dinero, viajamos a España, a Barcelona, al Hospital San Juan de Dios, y pudieron atender a Emily. Se complicó bastante, 2 veces requirió de UCI, y estuvo al borde de la muerte, estuvo muy, muy complicada. Después en las preguntas seguro podríamos dar más detalles, pero básicamente el fin de la experiencia es que estuvimos medio año en España y hace 2 días regresamos acá a Argentina con Emily completamente limpia, sin ningún nódulo en su cabecita, en el cuello, después de 3 punciones lumbares en diferentes meses, digamos, con un periodo de distancia de 30 días entre una punción y la otra. Pasó los 3 controles por protocolo y su médula está sana, está limpia, y entonces hoy estamos acá todavía desempacando valijas, maletas, pero contentos, felices de poder contar el testimonio y agradecer en primer lugar a Dios que le dio la fortaleza a ella, a toda la familia, y también a los hermanos y tantos amigos que nos han apoyado, nos han sostenido con oraciones, y también económicamente para poder lograr esto. Hubieron 2 momentos claves, y ahora sí conecto con el versículo de la palabra de Dios, en que uno, como padre, ya uno deja de lado en esas circunstancias de manera natural. Mi esposa es psicóloga, uno no piensa, bueno, yo soy pastor, estoy acá en esta pieza como pastor, o mi esposa como psicóloga, estamos como papá y mamá, y en ciertas oportunidades donde pasaron días muy, muy complejos de dolor constante y que no se iba, con el equipo de paliativos tratando de buscar el punto, la dosis justa de morfina, para que ella no sienta dolor, pero no había manera de controlar el dolor. Y entonces uno como papá ora al principio del dolor, vuelve a orar y el dolor no pasa, está toda la noche orando y el dolor no pasa. Comienza el nuevo día con las fuerzas agotadas de tu hijita y tuyas, y pareciera como que Dios no escucha y no responde tu oración. Y el versículo que leíamos dice que Moisés se sostuvo, no temiendo la ira del rey, pero se sostuvo como viendo al invisible. Y realmente en estos 5 años, en donde hemos pasado por etapas difíciles, hemos aprendido que en muchas ocasiones el término invisible, la descripción que hace la palabra de Dios de algo que es, podríamos decir, lógico y no es ninguna novedad, que a Dios no lo podemos ver, y muchas veces decimos sí, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Bueno, en varias oportunidades en nuestra experiencia de fe, no solamente no lo podíamos ver, sino que no lo podíamos sentir. Invisible, y no hay una palabrita en español para describir insentible. Podríamos decir, ¿no?, que no se puede sentir, no existe. Asensorial, no hay forma de definir cuando no podemos sentir algo. Alguien me dijo en el final del sermón, de un sermón que prediqué, algo relacionado a este versículo, me dijo, podría ser imperceptible, sí, podría ser que no lo puedo percibir, pero que no lo puedo sentir, que uno quisiera sentirlo, quisiera sentir el abrazo de Dios, quisiera sentir su presencia, quisiera tener una respuesta, de decir, tranquilo que esto va a pasar, tranquilo que, como le dijo Jesús,
en San Juan capítulo 11, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Pero no llega el abrazo, la respuesta. Y entonces, un versículo antes, si ustedes me acompañan, allí Hebreos 11, el versículo 25, un versículo antes del que leímos, dice así: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Dice allí, teniendo, versículo 26, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y ahora sí viene el versículo que habíamos leído al principio: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Noten dónde tenía puesta la mirada Moisés: en el galardón, en la Canaán terrenal, donde decidimos poner nuestra mirada determinará, en esos momentos en que Dios es invisible e insentible, determinará si nuestra fe saldrá después de la prueba victoriosa o se quebrará, se esfumará, desaparecerá. Quería invitarlos en esta recepción de sábado a que cualquiera sea el problema por el cual estén atravesando, podamos, como Moisés, centrar la mirada en el galardón, en la tierra prometida. Moisés tranquilamente podría haber centrado su mirada en el Mar Rojo, o en el ejército de Faraón, o en las montañas que lo rodeaban, pero por fe puso allí la vara, puso los pies en el mar, teniendo su mirada, su vista puesta más adelante en el galardón. Que Dios nos bendiga para que allí donde estés, terminando tus estudios de medicina, ejerciendo como profesional de la salud, tu mirada pueda estar puesta no en las dificultades, no en las cosas terrenales, sino nuestra vista puesta en el cielo, en el galardón, en la tierra nueva, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando todo esto pase. Como papá, ¿qué experiencia puedo compartirles que les pueda ser de utilidad? Hemos tratado con muchos médicos, muchísimos médicos. Imaginen ustedes el proceso que duró ya más de 5 años y que ahora tenemos que seguir porque, Emily, ustedes saben que los linfocitos T son los encargados en el organismo de fabricar, de producir las inmunoglobulinas tan necesarias para ayudarnos en las defensas. El CAR-T, que son linfocitos T modificados mediante un virus y vueltos a poner en el cuerpito de Emily para que ahora entren como soldados con una misión específica: destruir los linfocitos B, los malos, porque allí se forma, ¿no es cierto?, la leucemia linfoblástica B, pero no distingue y por lo tanto también mata los linfocitos B buenos. Por eso Emily requerirá una vez al mes infusión de inmunoglobulinas. Ahora, los médicos que hemos visto, los que vamos a ver por estas latitudes, la mayoría no son adventistas. Es más, no nos hemos encontrado prácticamente en estos 5 años dentro del hospital acá en Argentina o del hospital en España con un médico adventista. Por eso para mí es un privilegio hablar en esta tarde, noche ya, en esta recepción de sábado. ¿Qué compartirles? Que ustedes tienen una gran bendición, una gran herramienta poderosa, que es la oración. Y la oración dentro de la habitación del enfermo marca la diferencia. Gracias a Dios han sido respetuosos y nos han dejado orar.
así sean médicos ateos o cristianos, pero no de la misma fe, católicos, la mayoría de ellos, han sido muy respetuosos, nos han dejado orar, y quería compartir una cita de 3 renglones del Espíritu de Profecía. El capítulo 22 del libro de la oración se titula La oración por los enfermos, dice así: junto con todos nuestros tratamientos dados a los enfermos, deben ofrecerse oraciones sencillas y fervientes. 2 características de la oración por el enfermo: sencillas y fervientes, implorando la bendición de sanidad. Debemos señalar a los enfermos al compasivo Salvador y su poder para perdonar y sanar. El poder de Cristo para perdonar y para sanar. Y una cita más dice: el Salvador quiere que alentemos a los enfermos, a los desesperados y a los afligidos para que confíen firmemente en su fuerza. Mediante la oración y la fe, la estancia del enfermo puede convertirse en Betel. Y en el libro Ministerio de Curación, en la página 172, amplía un poquito más este concepto de Betel, que es casa de Dios en hebreo, en la habitación del enfermo. Ya sea, dice las citas que sigue a continuación, dice, ya sea por palabra o por hecho, cualquiera que pase por esa habitación, que pueda sentir la presencia de Dios, que pueda sentir realmente que en esa habitación es un Betel, una casa de Dios, se puede respirar esa paz, se puede sentir eso diferente, esa paz de Cristo, esa quietud, aún estando en medio del dolor, transitando el dolor, en medio de la dificultad. Nos ha hecho muy bien poder como familia dedicar cada habitación por la que Emily tuvo que pasar, inclusive en la terapia intensiva, decir: Señor, esta es tu casa. Declaramos esta habitación Betel. Y qué bendición como médicos, sirviendo a Dios, tener esta herramienta poderosa de la oración para consagrarnos antes de un procedimiento médico, cuando un paciente está realmente grave y cuando no hay palabras para decir, dice el Espíritu de Profecía, presentemos a Jesús, hablemos de su poder para sanar y para salvar. Y algo interesante, y ya dejo un lugarcito si alguien quiere hacer una pregunta, que nos ha pasado, es que el sentido común en estos tiempos no está siendo muy común, no está abundando en todas las profesiones, pero cuando son profesiones, vocaciones de servicio al prójimo, y falta el sentido común, realmente se sufre. Y quería implorarles, porque aconsejarles, no soy nadie para aconsejar, pero sí pedirles un favor, que pidan a Dios en oración como médicos representantes de nuestro amado Dios, que les agudice el sentido común para que las decisiones que se tomen, guiadas por el Espíritu Santo, puedan ser de bendición para cada paciente. A veces nos ha pasado que a la vista simple de padres que no estudiaron medicina, la solución era el camino menos invasivo. Y lamentablemente, a veces la experiencia de tantos años de sufrir de manera innecesaria por falta de sentido común. Entonces, algo que aprendimos y que si tuviera hoy la oportunidad de compartirlo con un médico que ha tratado a Emily, le diría: agudicemos el sentido común. Hoy nosotros, en un contexto adventista, podemos decir: supliquemos a Dios sabiduría mediante el Espíritu Santo para que cuando estamos en esos momentos difíciles podamos tomar las decisiones correctas guiados por su Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Para mí un privilegio haber presentado este tiempo, y si hubiera alguna pregunta, estoy a disposición para responderla, y bueno,
si podemos, por supuesto, a veces que no sabremos la respuesta, pero si podemos sería un gusto poder compartir con ustedes un momento más. Pastor, Gracias, pastor. Esther, ahí quería preguntar algunas cosas o para que nos ponga en contexto, porque hay personas de diferentes lugares. Em, ¿Cómo fue ese proceso y que nos pueda contar en el que solo tenían 15 días para juntar, no sé si eran 600.000 euros o un poco más, un poco menos? ¿Cómo pasó usted en ese tiempo y con Emily y con la familia? Excelente, excelente pregunta, Marcos, porque efectivamente es esa cifra que realmente uno cuando está preocupado por salvarle la vida o procurar, ¿no? Agotar todos los medios para salvar la vida a un hijo, quizás no se centra tanto en la cifra, pero sí sabe que va a costar poder juntarla y sobre todo en tan poco tiempo. Entonces, fue una prueba de fe ya al comienzo, porque cuando nos dicen en España, hemos estudiado el caso y la podemos ayudar a Emily, la respuesta llega un viernes antes de la puesta de sol. Y entonces dijimos con mi esposa, o entre comillas, perdemos 24 horas y largamos la campaña de recolección de dinero el sábado por la noche después de la puesta del sol, o largamos y sabemos que Dios lo va a entender porque es una urgencia. Y bueno, ahí empezaban todas las posibles soluciones, propuestas, filosofías. Finalmente nos sentíamos más tranquilos en el sábado descansar, o sea, durante todo el sábado, y después de la puesta del sol, largar con el pedido de ayuda. Y fue realmente sorprendente cómo empezaron a no solamente colaborar, sino a ayudarnos a difundir. Creo que eso fue muy positivo y sin dudas que haber estudiado en una institución adventista, haber hecho muchos amigos y que hoy esos amigos estén en diferentes partes del mundo trabajando, también ayudó a hacer por lo menos la primera parte de la recolección bien rápida. Y eso nos dio una inyección de aliento para creer que era posible. Y entonces ahí uno se daba cuenta, porque íbamos revisando la cuenta de mi esposa, que eran donaciones grandes de pesos argentinos, pero cuando uno miraba la hojita de los euros, no subía, no subía, o sea, subía muy poquitito, muy poquitito. Y finalmente, en 11 días, para la gloria de Dios, se logró juntar el dinero, pudimos viajar a España, y cuando le decíamos a los amigos allá en España, a la gente que empezábamos a conocer, a charlar, el precio que habíamos tenido que pagar para ese tratamiento, no lo podían creer. Era algo que no era pensado, pero bueno, es realmente así, es el costo, y gracias a Dios que el viernes pasado hice la última transferencia y pudimos saldar con el hospital y volvernos sin deuda, pagando absolutamente todo el tratamiento y todas las internaciones posteriores que se complicaron por una infección en los intestinos. Ella contrajo, cuando ya le habían dado el alta, contrajo una infección muy, muy dura. El Clostridium difficile fue, digamos, el que complicó y agravó el cuadro, y eso se tuvo que pagar extra el tratamiento, los días. Estuvo 40 días internada, 20 días en terapia intensiva, en euros, así que imaginen ustedes, y todo eso Dios proveyó para cubrir todo y glorificar el nombre de Dios, ¿no? Porque los médicos realmente
se quedaron sorprendidos de varios aspectos. Uno fue el económico, que se pudo cubrir todo, y también Dios nos dio el privilegio de, el viernes pasado, en la despedida del hospital, regalar el libro deseado de todas las gentes en el idioma catalán, en su idioma de la mayoría natal, que lo recibieron médicos, enfermeros, con mucha alegría, porque venía de parte de Emily, y oramos para que esas semillitas que quedaron ahí sembradas, con el tiempo no puedan dar sus frutos. Bien, tenemos otra pregunta, ¿no? A ver, ¿quién levantó la mano? Sí, buenas noches. Feliz sábado para todos. Quería aportar acá, no conozco a Mariano en lo personal. Yo soy miembro de la iglesia de Forest City, cubano, y solía escribirme con Mariano sobre, yo digo que más que el Espíritu Santo, Dios ha tenido un plan con Emily, como personas de todo el mundo, sin conocerse, cristianos y no cristianos, por amor, se solidarizaron primero en oración y luego monetariamente, porque ha sido algo que yo digo que es un milagro, y ni siquiera pues estamos digamos, en los zapatos de ustedes y de la familia, pero así como el Señor permitió que se recaudara esto y que pudieran viajar y que se oraran, como dice el pastor Mariano, se difundió mucho, no solo en Argentina, sino para acá, para esta parte del mundo. Y yo recuerdo haber hablado con personas sumamente humildes y de pocos recursos, presentar el video que surgió de primera vez, y cómo personas se solidarizaron de una manera, digamos, rápida y desinteresada. Así como el milagro fue hecho, también pedimos por sabiduría para los médicos, pedimos por fortaleza para la familia, pedimos por el milagro de la sanación. Y sabemos que Dios escucha las oraciones. No todos pueden lograr algo así como recaudar ese dinero en tan poco tiempo o recuperar la salud de esa forma tan milagrosa. Por eso sabemos que hay un milagro, hay un plan con Emily, y lo vamos a ver manifestarse prontamente, porque ya desde el punto de que se están dando entrevistas y se está comentando de cómo fue todo, muy aparte de que la ciencia ha avanzado muchísimo, ha sido Dios. Y sabes que he estado ahí al tanto de cómo ha sido todo y lo que me cuenta. O sea, sí, la ciencia, pero es Dios en todo momento. Entonces, solo quería aportar esto como algo de alguien que no está cerca físicamente, pero ha estado ahí. Hemos visto la mano de Dios en todo momento. Les agradezco mucho por la invitación acá al chat. Es bueno conocer personas, hermanos de otras partes. Amén. Bueno, gracias por la invitación. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias. Es así como lo decís. Voy a tener la alegría de bautizar a un médico ahora antes de fin de año, y el médico que también había seguido el caso de Emily, él es médico de emergencias y trabaja un tiempo en emergencias y también en terapia intensiva, y me decía, cuando nosotros pasábamos el parte y comentábamos en la segunda etapa de la gravedad de sus intestinos por el Clostridium y que no estaba tolerando los antibióticos,
Me decía este médico que él ha visto muchas personas por este virus y sin el historial de Emily, que había estado hace ya 10 días en otra UCI por el síndrome de liberación de citoquinas. No alcanzó a reponerse, que ya entró en esta. Y me decía este médico que es un milagro, realmente es un milagro que ella haya podido salir la primera vez de UCI, la segunda vez, por más, como decía Jesús, por más que la medicina ha avanzado y que todo esto es un tratamiento nuevo que aún se está estudiando, mientras se va aplicando no se conoce bien a fondo el alcance, pero si no fuera Dios que le permitió llegar con un 95% de la médula tomada, si no fuera Dios que la sacó de la primera UCI, si no fuera Dios que intervino para restaurar sus intestinos y que realmente hoy la podemos ver. Hoy a la tarde salió a andar en bicicleta, hace 20 días estaba en silla de ruedas, o sea, si realmente no es Dios, no hay otra forma de explicarlo. Muchas gracias, pastor. Alabamos y damos la gloria a Dios por la sanación de Emily, ¿no? Estamos impactados con todo lo que han vivido y las bendiciones que han gozado en medio de todo esto que ha sido difícil, ¿no? Bien, a continuación entonces vamos a tener, creo que hay alguien más que quiere intervenir. ¿Sí? Adelante. Hola, buenas noches, sí. ¿Cómo están? Feliz de poder compartir este Zoom con ustedes, feliz de ver la familia del pastor, feliz de haber podido seguir desde la primera vez que supimos de chiquitita, cuando comenzó su enfermedad, y haber empezado a orar desde ese momento y haber ido viviéndolo y afianzándonos en la fe. Creo que no ha quedado grupo de oración y grupos de hermanos donde hemos pasado el nombre de Emily. En lo personal, tengo familias creyentes, pero no de la fe, que me hicieron llegar sus dineros y los transferíamos a la cuenta, y que han vibrado y han gozado con cada respuesta, cada testimonio que nos llegaba de las noticias del avance en el tratamiento de Emily, y que redoblábamos nuestra fe cuando las cosas se ponían un poquito más oscuras. Y en algún momento yo le comenté al pastor Mariano: pastor, cuando vuelva a Argentina, cuando vuelvan, tendremos que alquilar algún estadio de fútbol o algo por el estilo, para poder reunirnos todos y dar las gracias a Dios, alabar su nombre, porque si hay un milagro de estos tiempos, de este tiempo, es esta criatura, pastor. Es la familia, es lo que los ha sostenido a ustedes, es lo que Dios se manifestó en toda clase de milagros, porque a veces pedimos el milagro únicamente porque nos parece que es la sanidad, pero es el milagro de la consolación, del acompañamiento, de la calma, del llanto. Es el milagro de que se apacigua el dolor, todo es milagro de la mano de Dios. Amén. Y eso nos ayudó a fortalecer nuestra fe. Y soy docente, y entonces cada año que tenía mi grupo de alumnos,
era nuestro culto de todos los días, y si a mí se me pasaba por alto recordar algún pedido especial, alguno de los nenes decía, oramos por Emily, Señor. Y bueno, pasaron estos 5 años y los que comenzamos más chiquitos ya están más grandes. Y cuando fue la colecta, entonces los iba visitando en las distintas aulas y les iba diciendo, tenemos que juntar dinero por Emily, tenemos que llegar y que ayudar, una monedita, un alfajor, lo que cuesta una golosina, todo sirve. Y yo sé que todo eso sumó, pastor. Amén. Y el cielo, yo rebozo de alegría, me emociona mucho, porque el cielo nos va a dar la dimensión de todo esto. Me considero miembro virtual de la iglesia de Forest City, porque la pandemia me hizo ser miembro de Forest City en la distancia, y cada noticia que tenía de ustedes me sumaba, lo subía y le sumaba al grupo. Y aprendí de ellos también, y con tantos hermanos, como comentó recién nuestro hermano, fue una experiencia espiritual para cada uno que solo el cielo nos va a dar la trascendencia. Amén. Una bendición para todos y gracias por haberme compartido. Amén. Gracias, Marta. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Vengo escuchando porque voy rumbo a auxiliar una chica y venía escuchando en el vehículo. Entonces me acordaba que, bueno, tengo un grupo de familias de oración donde la mayoría no son adventistas. Fue un grupo que quedó cuando se hizo toda una jornada de oración por las familias y, bueno, los hermanos adventistas se salieron del grupo, pero las otras familias no. Y en esa familia, yo en ese grupo compartía por Emily, y cuando pasaba un día sin compartir las noticias de Emily, me preguntaban por privado. Me decían, Amalia, ¿qué noticias hay de Emily? Estamos orando por Emily, fuerza Emily. Y era todo así una lluvia de mensajes y yo decía, Dios mío, ¿cuánta gente está conociendo el amor de Dios a través de Emily? Realmente Amén. Emily es una herramienta en las manos de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias por compartir esto que nos llena el corazón. Realmente creo que como papás estamos impresionados y bueno, llegamos acá a Buenos Aires y en la ciudad que vivimos salimos a hacer las compras y es impresionante lo conocido, cómo trascendió el caso de Emily y cómo tantas personas fueron cada día siguiendo, orando, rezando, suplicando, llorando cuando las cosas no iban bien y alegrándose con las buenas noticias. La verdad que hace 2 días que estamos en Argentina y hemos salido y las cajeras en el supermercado, hoy fui a encargar una torta, una panadería, un pastel para el cumpleaños de Emily, que ya fue, pero los hermanos de iglesia se lo quieren festejar el domingo, y entonces empecé a decirle los ingredientes, y cuando termina me dice, ¿y qué color quiere para afuera? Y le digo, y es para Emily. Y entonces un muchacho joven de unos 20 y pico de años dice, ¿usted es el...? Y se largó a llorar, y dice, no puedo creer que le estoy haciendo la nota para la torta de Emily. Se largó a llorar y uno no alcanza a dimensionar esta oportunidad que nos da Dios de testificar hoy. Así que bueno, quería agradecerles a todos los que han compartido acá también por el grupo, y para nosotros no hay nada que justifique el dolor, que el sufrimiento, o sea, no encontramos explicación para eso, pero sí saber que está haciendo ahora esta experiencia de bendición para tantas personas nos reconforta el alma. Sí, pastor. ¿Alguna otra intervención?
Pastor, yo quiero hacer una pregunta. Sí, adelante. Desde el punto de vista de Emily, me imagino que, porque una cosa, o sea, como lo vivías vos, como lo vivía tu esposa, ¿verdad? ¿Cómo lo vivía ella? ¿Cómo lo vivía tu hijita? O sea, cómo lo podían, me imagino, o sea, obviamente no en el poder del Señor lo pasaban, pero esos momentos así duros en el que la nena también, ¿no? Batallaba con el dolor y eso, ¿cómo lo vivía ella? Nosotros intentamos desde pequeña, en contra de lo que a veces nos sugerían, no los médicos, sino los psicólogos en este caso, que de alguna manera intentáramos explicarle a ella lo que es la leucemia, en su lenguaje, en sus palabras. Y nosotros tomamos la decisión con mi esposa de no decirle que tenía leucemia. Ella aprendió esa palabra unos días antes que tuvo que viajar a España porque ella grabó el video para explicar su enfermedad. Si no, no la conocía la palabra, no conocía la palabra cáncer. Tratamos de ayudarla mentalmente a no tener que enfrentar el peso mental de padecer algo grave. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar la filosofía o la política del papá de la película La vida es bella, donde le presentaba una guerra como un juego y que había que ir superando etapas. Bueno, de la misma manera tratamos de a Emily ayudarla. La primera internación tenía 2 años y medio y colgamos imágenes de Jesús sanando por toda la habitación, Jesús haciendo milagros. Su historia preferida era la historia de David y Goliat, y hablábamos de los gigantes que tenemos que vencer en la vida. Pero bueno, fue creciendo y después ella misma pedía explicación, y en los momentos de dolor nos sorprendía porque ella misma eh, se sentaba en la cama y, y oraba, y hablaba con Dios y le suplicaba a Dios y le imploraba a Dios que le quitara el dolor, y cuando el dolor no se iba, volvía a orar y le volvía, Señor, Dios, ¿qué pasa que no me estás ayudando? Nos sorprendía que en ningún momento renegaba de Dios, sino que siempre esperaba en Él. Y hubo momentos ahora en terapia intensiva que le preguntó a mi esposa, mamá, ¿me voy a morir? No sabemos lo que ella sentía por dentro, tanto dolor prolongado a tal punto que le llegó a preguntar a mi esposa si se iba a morir. Y entonces, cuando se produjo el silencio en la respuesta, ella dijo, antes que mi esposa le dijera algo, no, no me voy a morir porque los niños no se mueren, porque Dios no me va a dejar que me muera, y ahí volví a orar. O sea, realmente Emily tiene una experiencia con Dios muy linda, muy profunda, por la edad que tiene, ahora cumplió 8 añitos hace poquito, y no nos deja de sorprender ese discernimiento espiritual que tiene. Amén, gloria a Dios. Hermoso. Gracias, pastor. Bien, estamos impresionados, ¿no? Con la experiencia que han vivido y con la fortaleza de Emily también. Bueno, si no hay otra intervención, vamos a invitar a Gladys para que nos acompañe con la oración. Gladys, por favor. Bien, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias nuevamente por este momento de poder acercarnos a ti, escuchando tus maravillas, Señor. Gracias porque el pastor ha podido transmitirnos lo que tú mostraste en él, en ellos, en su familia, en su hijita.
Muchas gracias porque tu amor es inmenso, Señor, y queremos tener esa fe como tus hijos, como el pastor, como su esposa, como su hijita, como muchos anteriormente han confiado en ti. Queremos tener más fe, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en ti. Ayúdanos a compartir de ti. Por favor, ayúdanos. Y te agradecemos porque nos has dado esta oportunidad de poder reunirnos de diferentes lugares. Señor, bendice a cada participante, a cada presente en este grupo. Ayúdanos a mirar a ti, Señor. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Todo eso te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, creo que para todos ha sido muy enriquecedora esta reunión con el testimonio que el pastor nos ha presentado. Estamos conmovidos, impresionados por el poder de Dios y por todas sus maravillas. Quedamos despedidos, les deseo un feliz sábado y los esperamos el siguiente viernes para nuestra recepción de sábado nuevamente. Muy buenas noches a todos. Feliz sábado, buenas noches. Feliz sábado. pastor. Feliz Dios las bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado a todos. Nos vemos.